decía que muy buenos días, los hermanos ya estamos levantados, rezados, desayunados. Creo que tenemos preguntas. Buenos días. Buenos días, entonces tenemos muy buenos días, hermanas. Aquí nos aparecen la hermana Jessica, María, Jensi, Yeidi. Casi tres comienzan por Jessica, Jensi, Yeidi y María. Sí, hermano. Sí, hermano. Buenos días, Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, bienvenidas. Aquí estamos los hermanos eh, Rubén, Rafael, Santiago, Daniel Antonio, Jairo, y Daniel. Daniel. Bien. Y nos estamos estrenando en esta plataforma ya virtual de nuestra escuela Juan Duns Coto. Entonces nos corresponde dentro del área teológica durante el año. En la planeación hay dos temas, que es uno general, que es el de la teología de la vocación y las vocaciones en la iglesia, y otro que es sobre el Vaticano II. Pero en el desarrollo del tema yo he integrado los dos temas, ya lo encontrarán. Entonces es un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, y en la última parte pues también trataremos el tema más desde la perspectiva de América Latina, en fin. O sea que integramos los dos temas en un tema que va a cubrir primero y segundo semestre. Bien, entendido. Entonces, este es un tema que se viene desarrollando en el postulantado nuestro desde los orígenes. Y tiene muchísima importancia, porque si uno se piensa, el primer proceso que uno tiene que vivir vocacional es el de ser humano, hombre, mujer. Dios los hizo hombre y mujer. Pero si usted se identifica, también piensa que es cristiano, cristiana. Pero aún más, es cristiano o cristiana en una iglesia. Y en esa iglesia usted tiene una vocación y tiene una misión. Y si se sitúa en el momento que está viviendo, esa vocación y esa misión es franciscano, clariana, concepcionista. Entonces, ¿cómo integra usted todo ese horizonte vocacional? Tiene que buscar una integración para darle una realización integral, en que todo esté relacionado con todo. Ahora, es un tema que aparentemente puede que no sea nuevo, pero yo sí creo que es nuevo. Y es nuevo mucho más en la perspectiva en que venimos dentro de la iglesia, que es el último referente que vemos, después del Vaticano II y después del Vaticano II en todo el proceso posvaticano. Ahora, ¿por qué ese tema? ¿Y por qué desde los inicios? Porque por lo menos ustedes están en primera etapa, que es el postulantado. ¿Las hermanas en qué etapa van? Hermano, la mayoría somos ya juniores. ¿Cómo? Votos simples. Ah, bien, bueno, ya van Votos temporales. ya van en un momento de ese proceso vocacional, pero ya
en un proceso de integración vocacional. Bien. Entonces lo primero es tratarse uno de responder por qué este tema. Y como les digo, este tema ha sido el primero en toda el área teológica. Desde los primeros hermanos, yo lo recuerdo haber dado la primera vez en 1983. No lo he dado sucesivamente dentro de toda la historia pero de la provincia, pero sí he seguido el desarrollo. Y precisamente ahora estaba buscando en la biblioteca el primer libro guía que tuvimos, que se llamaba El destino del hombre y del mundo. Fíjese que aquí ya pone destino del hombre y del mundo. Bien. Entonces, hoy vamos a ver la introducción, pero siempre la introducción es muy importante, con la presentación que hago yo. Usted sabe que generalmente o didácticamente, si uno va a ver un libro, lo primero que tiene que ver es la introducción con la presentación. Darle una miradita por encima al plan de los capítulos. Y más o menos con la introducción y con el plan de los capítulos, uno ya se forma una idea del contenido del libro. Y lee el epílogo conclusión y ve entonces por qué y para qué usted estudió todo eso. Así uno tiene una capacidad de lectura que es una lectura lógica, donde uno ve una presentación, ve un plan temático y a lo último una conclusión, un epílogo. No sé si sea la metodología que ustedes siguen cuando les llega un libro a la mano. Porque si yo sé el capítulo quinto porque está de quinto y el cuarto porque está de cuarto y el sexto porque está de sexto. Esa es la manera de leer. Y eso muchas veces no lo da no lo da cuando usted saca digitaliza el texto aquí. Bien. Entonces por eso la introducción es muy importante y daría mucho tema, pero yo creo que tenemos por ahí una hora para hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo hago una introducción, tengo que responderme un conjunto de preguntas. Digamos, ¿cuál es el tema? Primero, ¿de qué vamos a tratar? ¿De qué? No solamente qué, sino de qué. Porque el qué lo puede dar el título, pero el de qué, que es el contenido, lo dan los capítulos. ¿De acuerdo? ¿Qué y de qué? A ver, copien esas preguntas porque a lo último usted tiene que tratar de responderse si ubicó bien la presentación. ¿Qué es el título? Pero el título no dice totalmente de qué, entonces tengo que ver el qué y el de qué, que es título y plan temático. Bien. Pero como es un tema que yo lo puedo tratar desde muchas perspectivas e interpretaciones, entonces tengo que preguntarme desde dónde lo voy a tratar. Eso es lo que llama la perspectiva desde la cual voy a interpretar el tema. Pongamos, si yo digo el hombre, pues el hombre lo puedo ver yo desde muchas perspectivas. Una perspectiva puede ser cosmológica, otra perspectiva puede ser más antropológica, cultural, otra perspectiva puede ser dentro de las distintas culturas, el hombre anglosajón, el hombre americano, el hombre latinoamericano. Entonces, es importante no solo
qué, de qué, sino desde dónde. ¿Entendido? Porque si yo voy a hablar de la historia, puedo hablar de la concepción de la historia oriental o griega. ¿De qué historia voy a hablar? Bien. Entonces, ¿qué, de qué? ¿Desde qué interpretación? Ay, Dios mío, siempre nos toca o el ruido de los perros o el... Aquí tenemos que acostumbrarnos a estudiar en el ruido. Yo por lo menos no he estado acostumbrado. Ustedes seguramente estarán acostumbrados. Las hermanas creo que tampoco están muy acostumbradas a estudiar en el ruido, ¿no? Afortunadamente son contemplativas. Oigan bien, afortunadamente. Bueno, pero cada quien en su vocación. Bien, entonces, después, ¿para qué? Porque usted lo puede estudiar como filósofo o como científico. Entonces, ¿para qué lo voy a estudiar? Y después, ¿cómo lo voy a estudiar? Que es la metodología. Bueno, entonces estamos sintonizados, ¿no? ¿Qué, de qué, desde dónde, para qué y con qué y cuándo? Bien. A ver, vamos a pasar el esquema de la introducción y entonces, sí, allá en la pantalla. Entonces les pido que den una lectura a todo el texto. ¿Me confirman por favor si se está viendo la pantalla? Sí, hermano. Ok. A ver, vámonos leyendo así y después las hermanas. Irlo leyendo. Comienza. Introducción general, teología de la vocación y de las vocaciones. Teología de la vocación y de las vocaciones en la Iglesia. Nuevo pueblo de Dios. A la luz de la eclesiología del Concilio Vaticano II, para ayudar a los hermanos postulantes en el conocimiento, vivencia y discernimiento de su vocación humana, cristiana y eclesial al servicio de la misión del reino de Dios en el mundo. Corresponde al qué, para qué. Plan. A ver, despacio. Trate de ver ahí el qué y el para qué. Plan temático. Primero, la Ahí vocación. ¿de qué va a tratar? Despacio. La vocación humana de la humanidad en el universo y en la historia del mundo a la luz del Evangelio de la creación. A ver, hago una pregunta. En ese primer tema, ¿qué le llama la atención? Porque le parece que es como nuevo. ¿Nada? ¿Nada? Lo que me llama la atención es que dice la vocación humana de la humanidad y en el universo. Solamente en el universo. ¿Usted se ha visto hacer? ¿Quién? ¿Que usted como ser humano se ha visto así en todo ese horizonte vocacional? No, no tiene tanta profundidad. Usted casi siempre se ve desde sí mismo, en sí mismo y para sí mismo.
Pero usted se ve en la humanidad, se ve en el universo, se ve en la historia. ¿Y a la luz de qué? Del Evangelio de la Creación. ¿Usted había oído esa expresión? Hay otro evangelio. ¿Las hermanas habían oído esa expresión? Sí, hermano. A ver, hermanas, entonces, ¿en dónde ha oído usted esa expresión o la ha leído? Hermano, pues digamos que está planteada desde la creación, ¿no? Cuando el Señor, cuando en el capítulo del Génesis, ¿Cómo? en el capítulo del Génesis, el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, digamos que el planteamiento de la primera mira, línea, esa expresión es del magisterio del Papa Francisco, recogiendo una tradición, porque cuando usted piensa cuando usted piensa la revelación, usted piensa, ¿desde dónde piensa la revelación? Usted la puede pensar desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. exacto, sí, hermano. Pero ya la revelación de Dios ha existido desde siempre. Ujú. Pero Porque se ha encarnado en esa revelación de la Dios humanidad, de miles y millones de años en nuestra historia. antes de que apareciera la vida. Y la vida humana estaba en el universo. Y el universo es la primera revelación de Dios. Muchísimo antes de la... Y el ser humano va apareciendo dentro de esa revelación de Dios en el universo, pegado al universo. Así que, como que es una imagen del universo. Y eso ya es un evangelio, porque ahí hay historia de salvación. Entonces yo lo estoy viendo a la luz del evangelio de la creación, como lo vio originalmente también la patrística y la iglesia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad reduccionista y la tendencia del ser humano siempre a verse desde sí en sí y para sí. Si acaso ve un poquitico alternado. Pero si nosotros estamos hablando de la globalización, el bichito ese que picó al primer ser humano nos está afectando a nosotros. Por eso hablan de que la globalización de la humanidad y que el mundo es una aldea local. Entonces fíjese que eso ya le presenta a uno una perspectiva que puede ser distinta. ¿Sí? Para que uno trate de conocerse, para uno trate de discernirse. ¿Por qué me interesa a mí el universo? ¿Por qué me interesa a mí la historia? ¿Por qué me interesa a mí la dimensión social, antropológica? Porque yo estoy referido a todo ese conjunto. Bien. Pero, si yo paso a otra dimensión de la existencia de ese ser humano, que ya es la dimensión de pueblo, entonces uno tiene que empezar a ver ese ser humano dentro de un conjunto de humanidad que está en el cosmos y que está viviendo una historia, lo va a tener que ver desde Dios. Entonces, ¿desde cuándo comenzó Dios esa historia con ese ser humano que se fue congregando, agregando y que empezó a revelarse a un plan determinado?
Usted ya tiene que empezar a ver esa historia en ese pueblo y en una historia de salvación. Porque es que, por ejemplo, si uno lee los 11 primeros capítulos del Génesis, es como una lectura pequeñita de toda la historia de la salvación. El ciclo de los 11 capítulos del Génesis se va repitiendo en toda la historia y se está repitiendo hoy. Entonces eso termina por ser apasionante. Y fíjese que, póngale cuidado a otra expresión. Cuando yo era niño, vi la Biblia. Yo no sé si ustedes han estudiado la Biblia. Y se llamaba Historia Sagrada. ¿Tú estudiaste Biblia? Ustedes le decían a uno, claro, es que hoy, le decían a uno, yo veía la Historia Sagrada, eran 100 lecciones, eran unos cuentos, eran 100 lecciones de Historia Sagrada, la Biblia en historietas, de todo eso. Y eso se llamaba Historia Sagrada. Bien. Y por otra parte estudiaba Historia de Colombia. ¿Ustedes creen cuándo vine yo a entender que lo que se llamaba Historia Sagrada que viene de Dios se realiza en la historia de Colombia? ¿Por qué? Porque uno separa una historia que es de Dios y una historia que es profana. ¿Hay dos historias o una sola historia? Ese es un tema tremendo. Porque ¿dónde está la revelación de Dios en esta historia nomás? Y eso viene de que uno siempre se mueve en dos mundos, el sagrado y el profano. Cuando se habla del sagrado habla de Dios y cuando habla de lo profano habla del mundo. Y no hay Dios en el mundo y el mundo de Dios. Entonces, la sola comprensión, eso está muy bien pensado, la sola comprensión del título de los capítulos ya le va dando a uno, le tiene que ir abriendo como una perspectiva distinta. Pero la perspectiva, ¿desde dónde viene? La perspectiva viene desde la revelación salvífica de Dios. En la historia del cosmos siempre, particularmente en el momento de la creación, en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y después usted viene al título tercero, ¿cuál es? La vocación cristiana y las vocaciones en el nuevo pueblo de Dios. Fíjese que ya pasó a otro nivel de vocación. A ver, por ejemplo, si yo les hago una pregunta, ¿de dónde viene aquello de que la vocación y la misión cristiana se tienen que realizar profética, real y sacerdotalmente? Que uno dice que Cristo es profeta, sacerdote, rey, y que uno tiene que ser profeta, sacerdote y rey. No, sí, en el bautismo recibe uno esa consagración. Pero resulta que eso viene desde el momento en que Dios se revela a un pueblo, ya en esa otra dimensión de la revelación. Entonces ese pueblo tiene una misión con todos los pueblos de la tierra. Y esa misión es la que se va a
preanunciar en Cristo que dice que unos profetas sacerdotes reyes pasa de Cristo aún. Pero entonces fíjese que ya venimos viendo una vocación que es la humana dentro de ese horizonte vocacional. Una vocación que ya es desde Dios en la historia con un pueblo y que se va realizando con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y después se amplía la perspectiva. ¿Qué capítulo sigue? ¿Quién lo lee? La vocación y la misión del laico. No, quedémonos en la vocación cristiana y las vocaciones en el nuevo pueblo de Dios. Uy, ese tema ese es el corazón del curso. Si uno llega al tercero, desde el primero y el segundo, en el tercero están implícitos el cuarto, el quinto y el sexto. O sea que el capítulo tercero es como el núcleo desde el cual uno va desenvolviendo todo. ¿Sí? Y entonces ahí ya, fíjese que esa vocación humana, en ese horizonte vocacional también, que es la humanidad, en el cosmos y en la historia. Eso se concretiza en un pueblo, pero para que llegue a todos los pueblos. Y después entonces viene Cristo. O sea que ahí encuentra uno que Cristo está en la plenitud de la revelación, porque va a recoger todo lo antiguo y va a lanzar todo hacia adelante. O sea que a Cristo, aquí no vamos a entrar en la cristología, pero obligatoriamente no tiene que venir a la cristología, porque se dice que Cristo es la recapitulación de todo. Y en las plegarias doxológicas usted siempre dice: con Cristo, en Él, por Él, para Él. Y si usted lee, después de los evangelios, lee sobre todo las epístolas de San Pablo, de los Colosenses, siempre todo existe en Él, Él sostiene todo. Entonces, a Cristo no se le puede mirar sino tiene uno que mirarlo desde atrás y mirar todo lo que viene delante desde Él. Porque es la plenitud del ser humano, es Dios. Porque en Él está toda la relación de la comunidad, la relación con la historia. Y si usted ve, por ejemplo, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, cuando está hablando de la consumación de Santa, dice que todo esto, o sea, el ser humano, la humanidad, el universo, está en dolores de parto hasta que vea su consumación. Por eso esta mañana cuando estuvimos haciendo qué le significa a uno Cristo, pues entonces dije yo, ¿desde qué no tendrá significación Cristo? Bien, pero desde Cristo hay que ver la vocación cristiana. Que yo pienso que aquí hay que cambiar toda la perspectiva. Porque uno ve necesariamente tiene que ver la vocación en el pueblo, en la iglesia. ¿Cierto? Pero hay muchísimas maneras de ver la iglesia. Y la manera más tradicional, la que estuvo casi antes del Vaticano II,
se podrían significar como en tres. Jerárquica. Cuando usted pensaba en la iglesia, pensaba siempre el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos. O sea, ser jerárquica pues desigual. En que no había nada igual. Y como una sociedad perfecta separada del mundo. Cuando yo entré al convento, ese fue el universo mío. Y era la separación del mundo. En cambio, cuando uno ve el nuevo pueblo de Dios en una imagen concreta que es pueblo, tengo que empezar a ver la iglesia desde una comunidad común en igualdad a todos. O sea que tiene una misma vocación, dignidad, una misma ley, todo. No verla desde arriba sino desde abajo. Y verla que todos estamos en Cristo igualmente, como cristianos. Pero podemos estar en Cristo con diversidad de ministerios. Y con diversidad, por ejemplo, de relación con el mundo. Entonces, ahí viene que esa vocación que viene desde atrás y que se va integrando ya en Cristo plenamente y dentro de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, asume toda una serie de ministerialidades. En que todos tienen un fundamento común, pero una diversidad complementaria, recíproca, en que no es que sea mayor el uno que el otro. Por eso siempre cuando algo se especifica se dice especial, porque siempre hay algo común. No hay nada especial con ninguna vocación ministerial cristiana que no tenga lo común del pueblo. Entonces ahí usted tiene que estudiar cuáles son las vocaciones en la iglesia, como las ve usted. Primero, ¿quiénes? ¿Quién? Sacerdotes, ¿no? Sí, pero el sacerdote usted no lo puede decir en relación con el obispo. Después el Papa, cardenales. Lo primero que usted tiene que ver es la misión apostólica, porque la misión apostólica es la que surge, ¿no?, de Cristo a través de los apóstoles. Entonces tiene que ver cuál es el ministerio apostólico en la iglesia para que la iglesia sea apostólica. Y la iglesia es apostólica en el ministerio de los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Ahí es apostólica. Porque eso se fue formando en el Nuevo Testamento y desde ese ministerio fue apareciendo la iglesia. De hecho, pues es el ministerio, digamos, que original en Cristo origina también la iglesia. Pero aquí hay que cambiar la visión del sacerdote. Y hay que cambiar la visión del laico y del religioso. Porque fíjese que en el texto, cuando pasamos al punto cuarto, a ver, lean el punto cuarto. La vocación y la misión del laico en el mundo y en la iglesia, al servicio del reino de Dios. Cuando usted piensa en laico, usted lo piensa primero desde la iglesia y en la iglesia. Pero usted ordinariamente no piensa el laico desde el mundo, para el mundo.
Y de ahí viene el gran problema que aún ahora, por ejemplo, todavía en el Consejo Plenario de la Orden es señalado desde la clericalización, tanto de la misma orden como del laico. O sea, nosotros manejamos un esquema todavía en que como que no identificamos bien la unidad y la diversidad vocacional en la iglesia. Después del laico, y es que fíjese que la iglesia, el 88 punto, no, casi el 90% de la iglesia es laica. La minoría somos los ministros y la vida consagrada. Y yo a propósito puse la vocación y la misión del laico en el mundo y en la iglesia. Siempre en todos los documentos eclesiales usted verá en la iglesia y en el mundo. No es que la iglesia esté fuera del mundo, sino que la iglesia es signo y sacramento en el mundo del reino de Dios. Y desde ahí hay que ver todo el horizonte de todo el reino de Dios. Cristo se vio desde el reino de Dios. La iglesia hay que identificarla desde el reino de Dios. Porque esa es la revelación de Cristo. La revelación de Cristo es revelar el reino desde Dios y el reino para el mundo. La iglesia dentro del mundo. Y finalmente, la vocación y misión de la, ¿cuál es la sexta? A ver, lea. La vocación y misión de la vida consagrada en la iglesia y en el mundo al servicio del reino de Dios. Y ahí fíjese que es misión de una vida, es una forma de vida que no pertenece a la estructura jerárquica de la iglesia de por sí. Es una forma evangélica de vida. Y ahí viene que, por ejemplo, yo soy hermano menor, pero soy también sacerdote, pero ¿cuál es mi vocación fundamental? Es ser hermano menor. La de ser hermano menor. Y mi ministerio lo tengo que ejercer desde esta forma de vida, sin sacrificar la forma de vida. Y eso cualifica el ministerio y lo diversifica de otras formas de ejercicio. Bueno, este es un panorama así amplio. A ver, y muéstrame el para qué, arriba. Ya viene lo que les decía yo, que no necesariamente el título ya da los capítulos del libro. Usted ve un libro y el libro dice Colombia en aprietos, pero eso no le dijo. El título se explicita es en el contenido temático, ¿de acuerdo? Bien. Pero traten de identificar ahí en la última parte para qué. ¿Qué dice para qué? Para ayudar a qué. Ahí lean. Para ayudar a los hermanos postulantes en el conocimiento, vivencia y discernimiento de su vocación humana, cristiana, eclesial, al servicio de la misión del reino de Dios en el mundo. Bueno, van a responder esta pregunta. Fíjese que dice, para ayudar en el conocimiento. O sea, conocimiento es comprender, y la comprensión de la vocación. Pónganme cuidado. Conocimiento es una cosa. Vivencia y discernimiento
de su vocación humana, cristiana y eclesial al servicio de la misión del reino de Dios en el mundo. A ver, primera pregunta. Con todo lo que yo les he dicho así pues como un aguacero, ¿qué ve usted que tendría que profundizar como conocimiento, vivencia y discernimiento? Primeramente, ¿esto les parece ya conocido? Entonces hay que conocerlo. Entonces, ¿por qué no me pone, hermanos y hermanas, apunte a ver qué le interesaría conocer más de todo este conjunto? También en orden a la vivencia y vocacionalmente discernimiento. A ver. Como que dice, todo lo que acabamos de presentar ahí así en una carrera, ¿qué fue lo que más repercutió, resonó como lo que más le interesaría? ¿Entendía la pregunta, hermanas? Hermanas, las hermanas se perdió. No, ya. Segura porque están pintando. ¿Cómo? ¿Lo subieron? Ujú. Ahí están, ¿no? Hermanas, se perdió la conexión. Ah, Se les perdió la conexión durante todo el tiempo. Hermanas, No, señor. hermanas, les pregunto nuevamente, ¿se perdió la conexión durante el momento que yo estaba hablando? Aló, aló. Hermanas, hola. les pregunto... Hermano, únicamente se perdió en el momento cuando empezó. ¿Cómo? No, Se perdió únicamente en el momento cuando... Señor. no, la pregunta es esta. ¿Sí estuvieron conectadas durante la presentación que hice de la introducción? Cierto. Se perdió la conexión en el último momento cuando su merced estaba diciendo que anotáramos la pregunta Ah, bien, en ese momento, ¿no? para los temas de profundización. Sí, Bueno. señor, únicamente se perdió la conexión ahí. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, como muchas veces lo primero que lo impacta a uno es algo pues que es muy personal y necesita también. Entonces la pregunta mía es si la finalidad de todo este curso, tanto para los hermanos como para las hermanas en el momento en que estamos y para mí, porque toda la vida uno tiene que vivir la vocación. Y durante los 63 años de vida consagrada y 55 de ministerio, pues yo he entendido la vocación de distintas maneras. Entonces, para el momento en que están ustedes, ¿qué es lo que más les interesa en ese orden de conocimiento como vivencia y discernimiento? Muy difícil la pregunta. De todos estos temas, ¿cuál es el que más le interesaría? No sé si poner por ahí. De otra manera, de estos temas, ¿cuál es el que más le interesaría en orden al conocimiento, en orden a la experiencia, en orden a seguirlo discerniendo? A ver, Daniel.
No, a mí me interesa, pues no tengo conocimiento de casi nada. ¿Cómo que no? Pues no, hay muchas cosas que uno supone. Toda la vida que has tenido. Ah, eso, supone, bien. Entonces, pero a mí lo que más me interesa y como las palabras que ahorita tengo nuevas es la vocación humana primero como tal, que primero somos humanos antes de ser otra cosa, eso no lo tenía planteado en mi vida. Yo me planteaba a partir de soy un seguidor del Señor siendo fraile, no de antes. Entonces ese conocimiento de vocación humana, ese conocimiento de ser cristiano, de ser seguidor de Jesús, y luego tenemos una vocación más que es la eclesial. Entonces, como todas esas tres cosas que pues es todo, prácticamente todo el curso. Entonces, que nunca me lo había planteado de esa manera. Entonces eso es lo que me... Muy bien, a ver, ¿quién más? Como yo ya había, cuando usted había tenido clase en el 2019, ya tenía algo pues, de conocimiento. Pero eso es lo que más me ha llamado la atención, es la última, que es la vocación y misión de la vida consagrada en la iglesia y en el mundo al servicio del reino de Dios. Para mí, Sí, perdón, que es un tema que presento aquí solamente así en visión general, porque todos los últimos tres temas tienen más o menos el mismo esquema para ubicarlo en la iglesia. La apostólica, la secular y la de vida. Pero como esos tres, mejor dicho, es que aquí es una visión general, no es una visión tan particularizada. Muy bien. A ver, Rafael. No, lo que me da tanta, o sea, al igual de Daniel, a veces uno piensa de que uno sabe mucho, pero al ver esto y lo que tanto me llamó la atención fue el primero, la vocación humana de la humanidad en el universo y en la historia del mundo a la luz del Evangelio en la creación. A la luz del Evangelio de la creación. Eso es lo que, o sea, estoy impactado porque digo, una vez se dice conocer, pero en sí no conoce nada. Porque uno, así lleve varios años de estar estudiando algo, uno siempre tiene que conocer algo más nuevo. Tiene que irse actualizando. Entonces, o sea, en estos momentos, eso es lo que me está como refundando, ¿no? La vocación humana a través de la luz del Evangelio de la creación. Desde la cual se entiende todo. Claro. Porque la vocación humana ya es una vocación divina, viene de Dios, la vocación humana. Entonces esa diferencia que uno hace tanto de humano como cristiano, lo cristiano es la humanización de esa vocación en Cristo, porque tan humano como Cristo solo Dios. O sea, ahí es Dios humanado. Pero es que uno no entiende Dios humanado. Si usted quiere vivir por eso usted no podía hablar de Adán sin pensar en el nuevo Adán. Y usted es el nuevo Adán. Cristo es el nuevo Adán. Apenas uno descubre ahora. Y ese es el nuevo Adán, Cristo, en el mismo universo, en la misma historia. Es el mismo. O sea que Adán no es por eso los 11 primeros capítulos del Génesis va a ser el punto de partida. Adán no es un personaje de una historia que nosotros no sabemos ni datar ni cronológica, porque no es esa historia, es siempre la historia. Todo ser humano es Adán. Toda mujer es Eva. Por ahí vamos a comenzar. Por saber leer la creación. Ese será el primer tema. Y saber leer en conjunto los 11 capítulos del Génesis. Pero mucho más el capítulo primero y el capítulo segundo.
ya veremos por qué. Porque es que uno dejó a Adán allá, y ese no fue el interés del escritor. Bien, a ver, Giovanni. A mí lo que estaba pensando era que el ser humano también se mantiene en la vivencia y en el discernimiento, en la vocación. Que uno todo el tiempo está en esa continua búsqueda de Dios y en la vivencia que uno está, en la vida en la cual uno busca la experiencia de Dios. En este caso, en el carisma franciscano, en ese tiempo que uno está en continuo discernimiento. Bueno, y cambiemos de registro. Alguna de las hermanas, mirando el plan temático, ¿cuál es el que más le interesaría en conocimiento, en orden a discernimiento? Hermano, pues yo creo que primero le agradezco por la explicación que su merced nos daba. Yo pienso que ha sido de mucha iluminación para nosotras también en la vocación, como su merced lo decía, tanto ustedes desde la parte activa como nosotras en la contemplativa, pues todos, ya su merced lo decía también, de como humanos hemos sido llamados a una vocación. Pero digamos que cuando yo miraba, digamos, en el conocimiento, la vivencia, el discernimiento, pues yo hacía como un engranaje entre los tres, ¿no? Porque más que el conocimiento, cuando adquiero un conocimiento, pues es llevarlo a la práctica y es irlo a medida que voy avanzando como en ese camino que el Señor me permite, ¿no? Y digamos que uno ve que ese conocimiento se evidencia en la vivencia, ¿no? En Muy bien, el día a hermana. día, en lo cotidiano, en lo que hago. Exacto, por eso las tres palabras: conocimiento, vivencia y discernimiento. Porque uno solo discierne el Cuando lo conocimiento vive. desde la vivencia y la vivencia desde el conocimiento. Entonces, hermano, yo decía que es lo que No, decía, o sea, no se puede como, las tres están completamente unidas, o sea, una me conlleva a la otra. Por muy eso San bien. Agustín va a decir, por eso San Agustín va a decir que uno no ama lo que no conoce. Y digamos que yo no puedo hablar de algo, no puedo, por eso hay una cosa muy importante en la parte espiritual y también humana que se llama experiencia de vida, ¿no? Es en ese día a día. Y es precisamente por eso, como su Marcelo decía, que el Señor se ha encarnado en la historia de cada uno de nosotros y es ahí donde se vive. Es desde ahí donde se puede estudiar, donde se puede vivir y donde se encuentra, porque el Señor se ha hecho para nosotros y con nosotros. Por eso también se va a decir más adelante que por eso lo más divino y la revelación plena está en el Señor que se hizo humano por amor mismo a la humanidad, y lo más divino de Jesús es su humanidad. Entonces, por eso yo digo que tanto el conocimiento, la vivencia y el discernimiento es algo dinámico, no es estar, sino que siempre está en constante evolución, y por eso es que nosotros respondemos, pero respondemos porque ya alguien nos llamó y esa es la búsqueda constante. Es lo que digamos en teoría y en vivencia también desde el claustro lo llamamos como búsqueda del rostro de Dios. Por eso un monje se levanta todos los días a buscar el rostro de Dios, como dice el Salmo 62, madrugo por ti. Qué belleza, hermana. Ya ese es mi aporte. Nos sirve, Terminé, no digo más. nos sirve mucho a nosotros la Respire, contemplación de hermana. ustedes. A ver, otra hermana que da gusto oírlas. Otra. ¿Están conectadas? Bueno, bien. Están diciendo que copian y pegan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces fíjese, de este conjunto que he presentado así rápidamente, digamos uno saca el tema
y el contenido del tema, o sea que uno saca el qué y el de qué. Bien. ¿Y por qué? Ya lo dijeron aquí, porque uno necesita conocer, entrar en discernimiento de sí mismo, desde la vivencia, tal, y todo eso. Y el para qué ya lo vimos, entonces ya vimos así un poco el por qué, de qué, por qué y para qué. Y ahora viene una parte muy importante que es el cómo. Que es la parte de método. Vean muchachos y muchachas, porque las hermanas también son muchachas, ¿no? ¿Están conectadas? ¿Qué dice Daniel? Sí, señor. Sí, hermano. Fíjese una cosa. Yo insisto mucho, no solo en el contenido del tema, en el aprendizaje del tema, sino en el proceso de aprender a estudiar. Uno cree que estudia y no sabe estudiar, y mucho menos ahora. Ustedes saben que en todas las evaluaciones que se hacen de los bachilleratos y demás, lo primero es que no saben leer, y mucho menos lógicamente, y mucho menos pensar, porque el aparato lo tiene todo, y ya llegará el aparato a reemplazar la mente humana. O sea que, pero todavía no ha llegado a reemplazar totalmente la mente humana. Entonces aquí hay que hacer simultáneamente un aprendizaje de contenidos, que la preocupación principal para mí es la didáctica, ¿entienden? No es que yo sepa, porque uno no sabe lo que sabe si no sabe comunicar. El saber es social. Usted me puede decir, ¿usted cree que yo sé este tema? ¿Qué dice Jairo? ¿Sí o no? Pues, Por lo que he dicho. sí, claro. Bueno, Porque estudió. entonces, ¿por qué? Porque eso tiene socialmente, yo no puedo decir que sé mientras no me digan que sí sé, porque el saber es social. El problema es que muchas veces uno cree que sabe y de hecho no sabe, porque cuando uno lo comunica no, bueno. Entonces es para decir que no es solamente importante el tema o el contenido del tema, sino el aprendizaje del tema, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el primero de todo es saber estudiar. Primero leer. Eso tiene varios pasos. Leer. Primero. Es como leer es saber pronunciar lo que está escrito. Lo que está escrito. Pero eso hay que entenderlo. No es lo mismo leer que entender. Hay muchas cosas que lee y no entiende, y eso le pasa toda la vida leyendo. Pero más que entender, es también comprender. Es decir, poder ubicar el entendimiento como dentro de una cierta comprensión, porque el entendimiento el estudio es integral, como comprensión. Y viene el paso más importante, que es aprender. Aprender es cuando uno ya puede dejar aquí el texto y empieza a pensarlo desde aquí. No lo que está en el texto, sino lo que quedó aquí. Entonces, leer, entender, comprender, aprender. Ahí está una lectura lógica, porque la comprendió, y si uno comprende, aprende. Lo que uno comprende, lo aprende. Y aprender es con lo que ya pasó uno el texto aquí, es como mío. Y comunicar. Y viene a la distinta forma de comunicación, oral y escrita.
Entonces leer, entender, comprender, aprender, comunicar. Ahí está todo el proceso. Entonces, ese es un esfuerzo que uno tiene que estar haciendo durante todo el aprendizaje siempre. Ahora, digamos, hay distintos métodos para hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta el método de trabajar así con... Aquí están esquemas generales, pero cada uno de esos temas tiene varios puntos. Entonces me gusta es el tema, simplemente presentarles tema por tema con el desarrollo esquemático. ¿Entendido? Es decir, no desarrollo la redacción, sino el enunciado del tema, expongo y doy una bibliografía. Son como 3 pasos. Presentar el tema, exponerlo y dar una bibliografía. Y ustedes van a ir haciendo el esfuerzo de ir haciendo el desarrollo por ustedes. Es decir, cómo pueden ustedes escribir, que es un primer momento, ese pedacito. ¿Entendido? Y de vez en cuando yo miraré a ver cómo va ese trabajo. ¿Por qué? Porque aquí también hay que jugar con la responsabilidad personal. La primera responsabilidad del estudio es cada quien. Eso es inalienable. Y eso es necesarísimo. Entonces, ahora, en la parte propiamente de bibliografía, a mí no me gusta dar mucha bibliografía, sino bibliografía que facilite el aprendizaje, y mucho más cuando se está en estas etapas. Pues yo no me voy a poner a darle libros, como quien dice, sí, uno puede saber que este tema está escrito en estos y estos libros, pero ¿qué saca? Pero en cambio, por ejemplo, si usted toma la Biblia y sabe leer la Biblia, pues ahí tiene una síntesis que es la que viene desde arriba, que es una síntesis de comprensión de la revelación desde un autor humano que ya ha sido entendido por un pueblo. O sea que ahí ya hay una experiencia de aprendizaje, porque lo que escribe el autor es como el consenso del pueblo. Por eso uno siempre tiene que pensar que es una palabra divina pero hecha humana, y hecha humana en un pueblo que la recibió y la entendió y que se la transmitió. El evangelio que leímos esta mañana es un evangelio, es el primero, es un evangelio escrito por ahí en los años 60 y pico, en todo un contexto. ¿Cuántos años se necesitaron para llegar a escribir eso? Pongámosle que eso hubiera sucedido en el año 30 de la historia, 35 años. Eso pasó por un aprendizaje de tradición oral, de comprobación en el pensamiento, en la vida, y se escribe. ¿Y qué quiere decir ese texto? Que uno cree que comprende el mesianismo de Jesús y resulta que no lo comprende tan fácil. Porque despuesito de eso es cuando viene lo de apártate de mí, Satanás, y espera el momento en que se iba a comprender las cosas. Entonces, eso es bueno. Entonces, primero, pues la revelación. Segundo, el catecismo católico. ¿Conocen el catecismo católico? Sí. ¿Lo han más o menos manejado? Sí, sí, yo lo tengo. ¿Quién? ¿Cómo? Lumen Gentium. No, todavía no, el catecismo. ¿Tú has estudiado catecismo? Pues de la primera comunión
obvio. Pero sistemáticamente no has estudiado catecismo. Sí. Sí, pero no me acuerdo. Sí, yo sí estudio catecismo. Pero así no lo has estudiado. No, a profundidad no. Yo sí lo he estudiado. Fíjese, entonces tenemos una grandísima oportunidad. Trae un texto del Catecismo Católico. Hay 4 o 5 textos. Pregúntele a la hermana si están conectadas. ¿Las hermanas han estudiado el Catecismo Católico? A profundidad no, hermano, pero pinceladas sí. Sí. Que a profundidad no. Vea, esto es una joya. ¿Por qué surgió este catecismo? La iglesia ha tenido catecismos católicos siempre. Yo aprendí el catecismo del padre Azteca, que fue el primero que evangelizó propiamente como catecismo las generaciones, digamos aquí, ya en el plan de cristianización de Colombia. Pero eso venía del Concilio de Trento. Llegó el Concilio Vaticano II, que siempre hay que pensar las cosas antes y después del Vaticano II. Y yo es la fortuna que tengo de darle gracias a Dios por haber estado antes, en y después. Entonces, el Vaticano II abrió de tal manera el horizonte de la fe que pasados pocos años después de la fe, la principal preocupación, por lo menos del Papa Pablo VI, fue la fe en la iglesia. Porque se estaba diversificando de tal manera que la confusión era confusión de fe y por lo tanto de doctrina. Entonces, 25 años después del Vaticano II, en 1985, frente a todo ese problema, surge la necesidad de hacer un catecismo católico. Entonces, eso fue en el sínodo de 1985-86. Entonces, ¿qué hacen? Nombran una comisión presidida por Ratzinger, que hay que reconocerle que era un doctor, que es un doctor de la iglesia, y con un grupo selectísimo que nombran a ellos. Escriben un borrador, se lo mandan a la consulta de los obispos, para que los obispos los consulten en las curias, en las comisiones que tienen, en las academias, en las universidades, en las comunidades. Reúnen todo eso y nombran una comisión para que trate de hacer una síntesis. Entonces, como todo catecismo, no todo es igual en todo. Hay partes más, hay partes menos, hay más discutibles, pero esto se puede decir que hoy es la síntesis de la fe católica, a la cual uno tiene que tratar de ajustar la creencia. Porque una cosa es la fe y otra cosa es la creencia. Si nos pusiéramos a hablar aquí de la resurrección, habría con las hermanas 10 maneras de entender la resurrección y todos tratamos de entender el mismo objeto de la revelación. Es lo que dice que no es lo mismo el contenido de la fe que la creencia de la fe. Eso es lo que diversifica muchas veces la fe en las culturas. Bien, pero entonces aquí está la síntesis y esto tiene 2 referencias. Digamos, aquí usted encuentra Biblia, padres de la iglesia, escritores eclesiásticos, concilios, todo lo que usted quiere está aquí. 12 años se demoraron en hacer este catecismo. Y 12 años de trabajo valen, ¿no? Claro. Entonces,
con la referencia de la Biblia, siempre la referencia del Catecismo Católico que facilita el aprendizaje. Después, otra fuente, el Vaticano II. Entonces ya tenemos revelación en la tradición de la fe católica desde el Concilio Vaticano. Y la otra fuente son documentos eclesiásticos, documentos eclesiales. Por ejemplo, fíjese que siguiéndole la pista al Papa, dentro del conjunto ya del magisterio del Papa, ya hay pronunciamientos sobre todo esto. Pero así en el conjunto de los documentos del Papa, fíjese que está Evangelii Gaudium, ¿no? Que es como el proyecto del Papa partiendo desde el Evangelio y desde el corazón del Evangelio que es Cristo, en fin, Evangelii Gaudium. Bien. Después, ¿cuál otra? Amoris Laetitia, el de la familia, que es una visión también de la Iglesia ya desde la familia, sobre todo desde la misma familia. Laudato Si, la creación. Fratelli Tutti, que es una visión de toda la humanidad desde la unidad como humanidad, en que todos ya desde esa misma creación somos hermanos. Entonces el magisterio, digamos, de la Iglesia. Y uno que otro teólogo, sobre todo pensando que sea didáctico, por ejemplo, para la parte de los 11 capítulos del Génesis, que es muy complejo, yo escogí un texto que es de los que trabajan en las comunidades del Verbo Divino, porque es trabajado con exégetas y con comunidades, o sea que tiene una didáctica. Bien, entonces hay un recurso que es, primero, el estudio, porque no es el libro, sino el saber estudiar. Después, las fuentes, digamos, principales, desde el punto de vista pues, de la bibliografía. Y después, el esfuerzo que hagan en desarrollar el esquema por ustedes mismos. Y de vez en cuando, pues, estar en todo este comentario para que el aprendizaje pueda ser socializado. A ver qué más sobre el método y con qué. Me parece que ese era. Y finalmente, ¿cuándo? Que va a ser cada 15 días. Cada 15 días aquí, ¿no? Presencial. Porque los otros, como tengo como 4 o 5 cursos, entonces hay que estar los miércoles uno y otro y uno y otro. Bueno, entonces fíjese ya, más o menos le dimos una visión general al qué y al de qué. ¿Por qué y para qué? El para qué es muy importante. Y después el método, con qué, cómo y con qué recursos, y pues con pauta de lectura y de evaluación. Teniendo cuidado que el método es muy importante porque lo importante no es el contenido, sino el aprendizaje del contenido dentro de un proceso que uno ya tenga señalado. Bien. Vea, son las 10:15, ¿cómo le parece? Bien pensado. A ver, entonces, ¿cómo les parece el plan? Espectacular. Interesante. Porque fíjese que aquí integramos el concilio,
y integrando el concilio, yo voy diciendo cómo se recibió eso en América Latina. Entonces, simultáneamente estamos viendo lo que se puede hablar del concilio recibido en América Latina y en el momento en que estamos, o sea, ampliando un poco la visión. Las hermanas bueno, entonces, Hermano, en la presentación. sí, hermanas, las oímos. Sí, hermano, creemos que está muy bien presentado lo del plan y todas las explicaciones están muy bien. Ah, bueno, muy bien, y entonces nos interesa complementar el Nada de estudio, confort, pero eso es bueno. nos importa complementar el estudio nuestro de hermanos con el de ustedes de hermanas. Y sobre todo Sí, que hermano. cuando las oyeron hablar desde esa dimensión contemplativa, dicen que se antojaron. A ver, enfócalos a ellos para que las hermanas vean y ellos Hermana, sepan. queremos conocerlas. Ah, claro que sí. Pásalas. Bueno, esta última parte es así como de un poco de integración. A ver, yo me coloco. Yo pasé por el noviciado de Ibagué por allá en 2015-16. Ay, hermano, tiene que volver a visitar a sus estudiantes, a sus hermanas. Bueno, entonces a ver, ¿por qué no se nos presentan? Una palabrita de cada hermana. El nombre. Roda el micrófono, María. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana. Buenos días, mi nombre es llevo en la comunidad 3 años y medio ya. Pues muy contenta, Y pues muy contenta de empezar otra vez a estudiar. Hacía mucho no estudiaba, entonces estoy muy nerviosa, pero con muchas expectativas, con muchas ganas de aprender. Y gracias al Padre y a ustedes por permitir que estemos con ustedes en esta nueva etapa para nosotras, que es muy, muy especial. Muchas gracias. buenos días. Buenos días, mi nombre es Jessica Tatiana. Pues estoy en el 4º año de profesión de votos temporales y pues muy contenta pues por estar acá y esta oportunidad que nos ha dado la provincia de poder compartir con ustedes. Es una experiencia muy bonita. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Mi nombre es la hermana Consuelo, María Consuelo. Bueno, yo por ser la más de más años aquí, pues esto es un proceso en el que estoy renovando, como cuando uno vuelve y le cambia la tierra a la plantica, remueve la tierra, la abona. Es algo muy importante. Muchísimas gracias, como ser hermana Jessica, por esta oportunidad de estar con ustedes. Hermanos, pues buenos días, mucho gusto. Hermana Jensi, llevo por misericordia de Dios en la comunidad 4 años. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes, compartiendo en este espacio. Como ya lo decía el hermano, es un espacio de aprendizaje y lo más importante es que como hermanos, como hijos de Francisco, de nuestra hermana Santa Clara y nuestra madre Santa Beatriz, pues hacemos este proceso juntos y aprendemos los unos de los otros y
Nada, un abrazo de paz y bien para todos. Rapidito los hermanos. Rapidito los hermanos. Rapidito los hermanos. Rapidito los hermanos. Atendiendo el llamado que me ha hecho, presento a mis hermanos. Hola hermanas, mi nombre es Giovanni Tenorio y estoy muy contento en este seguimiento desde el carisma franciscano. Asustaditos un poquito, pero ahí vamos. Hermanita, buenos días. Mi nombre es Rafael López y pues bueno, agradecido primero con Dios por tener este espacio donde vamos a conocer y pues bueno, gusto en verlas y que en este proceso de aprendizaje sea el Señor que siempre nos ilumine. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Muñoz, vengo de Popayán. Estamos empezando este camino acompañado del Señor, de la mano de San Francisco de Asís, y es un gusto conocerles. Hermanos, buenos días. Mi nombre es Daniel Ramírez y bueno, oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Pero ustedes oren más por nosotros. Otro Daniel. Bueno, buenos días, hermanas. Mi nombre es Daniel González, vengo de Armenia, Quindío, y para mí es un honor y un placer compartir esta clase con ustedes. Y la hermana que dio su aporte me dejó volando. Y no, pues nada, que Dios las bendiga, oramos mucho por ustedes y viceversa, esperemos. Un compromiso de rezar por nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, finalmente, tareita. Tarea. Bendito sea el colegio. A ver, sucede que antes, y como ahora, puede que los hermanos lleguen sin haber estudiado inmediatamente antes, puede que necesiten un conocimiento anterior, y aquí se necesita una visión general sobre la Biblia, una especie de atlas sobre la Biblia. Ciertamente que en la edición de la Biblia de Jerusalén al final trae un cuadro cronológico para situar un acontecimiento dentro de la historia, trae algunas referencias de pesos, medidas y trae mapas. Pero hay un documento, pásalo, que se utilizó también en el postulantado al comienzo del Evangelio de Marcos, no sé si tú lo viste, que hay que darle una visión general, como para tener un conocimiento general, no pretendiendo aprenderse todo en memoria, sino saber, por ejemplo, dónde está una cosa, qué canon hebreo, qué canon tal cosa, qué geopolítica, porque esto lo ubica usted en el mundo de la Biblia. Tiene los siguientes puntos. Un libro, una biblioteca, lenguas bíblicas y manuscritos, los dos cánones, 1000 años de historia, geopolítica, geografía, mapa, historia, mapa, géneros literarios, consejos de lectura, Biblia, historia, los nombres divinos. O sea que aquí lo tiene como a la mano, para que cuando leite algo de geografía, ahí tiene, algo de historia, ahí tiene, géneros literarios, ahí tiene, se ubican en la Biblia. Primero le dan una visión general como para ubicarse. Y por el momento, la parte que dice Biblia e Historia, que va de la página 22 a la 26, esa sí la estudian pues más particularmente. ¿Por qué no ponen el documento allá? Ese, pero... ¿Qué título tiene? ¿Qué título tiene? Exacto. Tiene
Ahí en Teología de la Vocación, donde mostraste la introducción, está señalado. Debajito está señalado. Teología de la vocación. ¿Qué sigue? Dice, me salió. Carmona Rodríguez Antonio, primera parte del Evangelio según Marcos. Es la introducción. Para leer el Evangelio de Marcos, presentar esta versión general. Entonces se entiende que es como la introducción a todo el conjunto de la Biblia. ¿De acuerdo? Bueno. Y en la Biblia de Jerusalén, que es la que todos tenemos, entonces, a ver. O sea, este documento está ahí ya montado. Ya está montado. Y no, yo saqué descarga tampoco. La misma no cargado. ahí tienen la cita de la Biblia de Jerusalén. Es problema del internet, ¿no? Sí, claro. Es que no, pues, ha sido difícil la conexión de internet aquí. Bueno, ahí les aparecen la lectura del primer y segundo capítulo del Génesis. Ahí les pongo las notas y las páginas. O sea que tienen que leer los dos primeros capítulos del Génesis, leyendo las notas. Y al comienzo, una breve introducción. Ahí está señalado, más concretamente. No, como póngala mientras para que nosotros veamos lo que tenemos que hacer y luego le explican a la hermana. Bueno. Y ahí Génesis capítulo 1, 2 y les da las indicaciones de las páginas que tienen que leer de la Biblia. En la pequeña introducción al Pentateuco tienen que leer la parte que tiene que ver con el sentido religioso y el sentido histórico y religioso de esos textos. Ahí está todo señalado. No, entonces las hermanas ya lo tienen. Está ahí. Eso sí habría que decirle. Sentido religioso. Bueno, entonces por hoy yo creo que eso era, me parece que es como si hubiéramos leído un libro y que vimos el título, los capítulos del libro, la conexión entre los